Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo. Vamos a dialogar hoy. Mi invitado es un profesional del derecho reconocido y de amplia trayectoria en el país. Hablaremos sobre la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia, el perfil de los magistrados ideales, las negociaciones que a nivel político ya se están mencionando para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Mi invitado hoy es el abogado Jorge Alberto Herrera Flores. Es abogado y notario de profesión, dedicado al ejercicio independiente, es docente de la Facultad de Derecho, es el presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría, ¿verdad?, abogado en Derecho Mercantil y dos doctorados, uno en Derecho del Trabajo y otro, entiendo, en Derecho Tributario y Mercantil, y actualmente cursando un tercero en Derecho Constitucional. Abogado Herrera Flores, qué gusto saludarle y gracias por estar con nosotros hoy en Al Banquillo. Gracias a usted, Aldo, por invitarnos. Estamos siempre con la disposición de encontrar una Corte Suprema de Justicia totalmente independiente y siendo que se está hablando mucho hoy por hoy de este tema, es importante debatir por ello, siendo también que la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual que las facultades que tienen derecho, participan en este proceso de preselección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hacia ahí vamos a ir orientando el diálogo porque usted es parte de esta, bueno, ya fue parte del proceso de elección de esta nueva Junta Nominadora y queremos conocer un poquito más en detalle qué se mueve al interior de la Junta Nominadora, cómo se concertan algunas posiciones. Antes yo quiero presentarle en pantalla la ley orgánica, parte de la ley orgánica de la Junta Nominadora, para que conozcamos más en detalle las 7 organizaciones o las 7 representaciones que conforman la Junta Nominadora. Vamos a la página 3. En el título 2 está las disposiciones generales y de la organización de la Junta Nominadora, que está integrada de la manera siguiente: un representante de la Corte Suprema de Justicia, que es quien la preside, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, el comisionado de los derechos humanos, el comisionado nacional de los derechos humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, un representante de los claustros de profesores de las facultades de escuelas de ciencias jurídicas, con quien estamos, un representante de la organización de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores. Inicialmente nos vamos a quedar ahí. Bueno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha dicho que ellos no van a nominar. Quedarían entonces 6 representaciones. Y me llama la atención que la Corte Suprema se vuelve juez y parte. Tiene un integrante y también la preside. La estructura de la Junta Nominadora, abogado Herrera Flores, ¿debe de mantenerse? ¿Debe modificarse? ¿Hacia dónde ir? Mire, actualmente y por la experiencia, la estructura no genera mayor problema. Cuando se está en estos procesos, casi siempre cuando uno llega con algún temor, con algún celo, porque uno cree que están actuando políticamente, que hay intereses y que ya están los candidatos a magistrados. La experiencia es que es todo lo contrario. Cuando se inicia el proceso, hay muchos candidatos que dicen, vengo apadrinado por fulano tal, vengo por este otro y por aquí, por allá, y vienen los comentarios. El mismo sistema va descartando los que originalmente dicen que son favoritos. Y de eso pudimos ver muchísimas personas. Recuerdo que en la elección anterior, originalmente un compañero andaba una lista de 8 candidatos. Y entonces a alguien se le zafó que andaba esa lista, ¿verdad? Sí. Y luego de esa lista, el mismo sistema se fue dando cuenta, el compañero, que todos en su mayoría quedaron fuera. Creo que solo quedó uno dentro del primer corte, porque hubo un primer corte. Originalmente participaron 203, en el primer corte solo quedaron 97. Y entonces el mismo sistema va excluyendo a los candidatos, a muchos precandidatos a magistrados. El problema que hay dentro de este esquema no es las organizaciones que lo representan, que integran la Junta Nominadora. Creo que, y luego las reformas que se están dando, para serle franco, presenta algún grado de expectativa, pero no son
las grandes reformas que esperamos. Los que hemos participado sabemos que trasciende mucho más allá. Primero, que dirija la Corte Suprema de Justicia, no hay ningún problema porque al final se vota por 6-1, como está la ley hoy actualmente. Ok. Para que un candidato pase tiene que tener 6 votos a favor. Y eso no incide absolutamente nada a quien ostenta la presidencia. Eso no es relevante. Quienes están en las organizaciones no es relevante. La Corte anterior nominó a alguien que no formaba parte de la Corte Suprema de Justicia, no era ni candidato a magistrado ninguno de ellos. Uno era abogado y el otro era médico. Por lo tanto, no había mayor inconveniente en ese esquema. Lo que sí creo que hay problemas de fondo. Uno es que, Aldo, de verdad, 45 precandidatos para una junta nominadora es un número alto. No es fácil encontrar 15 candidatos idóneos para ser magistrados. Y luego encontrar 45 es mucho más complicado. Sé que este es un mensaje un poco fuerte, porque van a decir los abogados, claro que habemos 45 buenos, sí, pero no participan todos. Y luego tenemos que buscar de un mundo donde hay ya requisitos de ser notario, de tener 35 años de edad. Esos requisitos hace que disminuya la cantidad de participantes. Luego, hoy por hoy, existe un descontento y no quieren participar muchos de los abogados, buenos abogados, hay muchos temores. Uno, la crítica social, por lo que nos ha quedado de ver la Corte Suprema de Justicia con la reelección presidencial, con el problema de las sedes, que fue un problema serio de mucha división en el país, al igual que la reelección profesional. Y luego otro problema serio es la extradición. Aunque no lo queramos aceptar, muchos abogados no quieren participar por no verse involucrados en problemas de tener que de extraditar a un narcotraficante. Entonces, hay muchos temores alrededor de este tema y no crea que va a encontrar los participantes mejor calificados que desearíamos tener en la Corte Suprema de Justicia. Luego, Aldo, perdone, hay otro problema. La Junta Nominadora tiene poco tiempo para revisar las hojas de vida de los candidatos a magistrados. Y casi toda la información que llega es documental, pero no tiene la posibilidad de hacer un estudio a profundidad socioeconómico. Y toda la información que llega a la Junta Nominadora es proporcionada generalmente por el Ejecutivo y el Ministerio Público. Y en el Ejecutivo, cuando se esté en ese proceso de preselección, no se confía porque se tiene interés. Eso lo pudimos ver la vez anterior. Se pidió la información y no mandó la información, el SAR no la mandó. Y el Ministerio Público la mandó después de haber hecho el primer corte. Entonces, hay problemas de fondo que hay que revisarlos, al igual que quisiéramos ver una reforma donde el Congreso Nacional se compromete a sacar los mejores 15 abogados, los mejor calificados. También quisiéramos ver ese compromiso. Es un poco complicado ver a algunas personas que están exigiendo cambios, pero únicamente a nivel de junta nominadora y no están exigiéndole o pidiendo el respeto y el cambio al Congreso Nacional. Exactamente. Creo que el cambio tiene que ser estructural para poder encontrar los resultados. Totalmente de acuerdo con usted, porque al final, bueno, usted me dice, elegir 45 para la Junta Nominadora es un dolor de cabeza, porque no se cumplen algunos plazos, el tiempo es muy corto, no se cumplen algunos requisitos o exigencias de información sobre ellos. Y al final se van con los 45 que para la Junta son los mejor evaluados o los idóneos en el momento en el que tienen que decidir. Pero al final es el Congreso el que va a concertar y el que va a decidir a quién pone y a quién no, o a quién concerta. Entonces, cuando hablamos de exigirle a la Junta Nominadora, le quitamos responsabilidad a ese Congreso Nacional, que es al final quien asume la responsabilidad de escoger a esos 15, que no necesariamente son los mejor evaluados de los 45. Sí, como hay algún grado de experiencia en este tema, y hubo mucha discusión después del proceso y durante el proceso. Recuerdo que estábamos en un programa, entonces vino un candidato, un diputado, después de haber mandado la lista de los 45,
dijo, bueno, de ahí podemos elegir a cualquiera. Sí. Entonces vengo y le digo, no, no es a cualquiera, deben de elegir a los mejores. No, 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 ya la Junta ya mandó los mejores 45. La respuesta fue, sí, pero entre los 45 va diferentes tipos de evaluación. Y fue una vergüenza, Aldo, que el Congreso Nacional en aquel entonces no se tomara la molestia ni siquiera a revisar la hoja de vida, peor la puntuación que nosotros habíamos mandado en aquel entonces. Sí. Simplemente sacaron los que ellos creían conveniente. Entonces, de verdad, mientras no tengamos una reforma de profundidad, va a ser difícil pensar que vamos a tener los mejores hombres y mujeres de magistrados dirigiendo la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por dónde pasa esa reforma a profundidad? Primero reformemos la Constitución de la República. La Constitución de la República, dejemos de pedir 45, pidamos 30. Ok. Menos. Primero. 30. Sí. Después, digámosle a la Corte, al Congreso Nacional, elija de esos 30 los mejores 15. Luego, por alguna razón, puede ser que no se elijan, no vayan los mejores 15 o no vayamos a elegir los mejores 15 de magistrados. Puede ser, porque alguno al final no quiere participar, porque tenga alguna inhabilitación que puede aparecer a última hora, circunstancias especiales, pero siempre lo mejor calificado. Tercero, démosle libertad a la Junta Nominadora para que haga la investigación total y absoluta a la Junta Nominadora. Démosle presupuesto para que él pueda contratar las diferentes instituciones para hacer el análisis de todo tipo, tanto psicométrico como socioeconómico y las pruebas de confianza a la Junta Nominadora. No dependamos de la institucionalidad del Estado, porque también la Junta Nominadora no confía en el Estado, porque todos sabemos y decimos, el Ejecutivo tiene interés en poner sus magistrados y la información que llega a la Junta Nominadora es del Ejecutivo. Entonces, démosle libertad a la Junta Nominadora, démosle como mínimo reformas constitucionales aquí, ¿verdad? Sí. Un año a la Junta Nominadora para buscar el perfil idóneo de cada uno de los candidatos a magistrados. Creo que hay que ir viendo esas reformas desde ese punto de vista. Y luego, si sabemos que el Congreso es un órgano eminentemente político, busquemos otro sector para que al final elija los 15 magistrados. Y si quiere hagamos una elección popular, pero una vez hecha la depuración, para que tengan lugar a la oposición también de los candidatos a magistrados, pero previa preselección de los candidatos por la Junta Nominadora. Después de la pausa vengo con preguntas puntuales sobre ese último elemento que usted me ha brindado de las reformas profundas a la Junta Nominadora. Vamos a la pausa, estamos al banquillo con el abogado Jorge Herrera. Pero sí lamentamos que por ser independientes, que por defender al Estado de Derecho, no se permita que llegue a ser magistrado. De regreso en Al Banquillo, dialogamos con el abogado Jorge Alberto Herrera Flores, presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho, representante de las facultades de Derecho en la última elección de la Corte Suprema de Justicia dentro de la Junta Nominadora. Reformas profundas hemos hablado o hemos anticipado con el abogado Herrera Flores. Dentro de estas reformas me llama la atención que usted dice, démosle a la Junta Nominadora absoluta independencia para hacer ellos las investigaciones, la documentación respectiva de los candidatos. Esto implica darle total potestad para hacer los trámites de información y démosle por lo menos un año para desarrollar este proceso. El tiempo ya nos comió, pero sí se puede reformar en el sentido de darle potestad para acceder a información. Sí, mire, quizá cuando decimos démosle tiempo a la Junta Nominadora es que 6 meses pasan volando, 6, 5 meses que lo que le quedan pasan volando. Solo en recepcionar la documentación, en hacer la convocatoria, recepcionar la documentación, luego revisar cada una de las hojas de vida se va una buena cantidad de tiempo. Luego vienen las entrevistas y las audiencias públicas que vamos a hacer a los candidatos. La posibilidad de impugnar procesos, las audiencias de descargo, lleva un tiempo sustancial. Entonces necesitamos que esa Junta Nominadora tenga más tiempo para poder hacer un proceso mucho más amplio y mucho más transparente, donde se respete todas las garantías individuales que pueda tener cualquier precandidato que está participando.
Luego también hay que dotar de insumos a la Junta Nominadora. Cuando digo insumos me refiero también a la parte económica. Fíjese que son las organizaciones las que al final tienen que subsidiar ese trabajo que es del Estado. El mismo Congreso Nacional debería ordenar que ya sea la Corte Suprema de Justicia o Finanzas disponga una cantidad de recursos para hacer la investigación necesaria, pero no que sean las organizaciones que tengan que dar ese dinero, porque ese trabajo que se está haciendo es para el Estado y es el Estado el que debe de subsidiarlo. No para pagarle a los miembros de la Junta Nominadora, no confundamos eso. Es para hacer las investigaciones, por ejemplo. Si vamos a hacer unas pruebas de confianza, una psicométrica, hay que contratar a una persona. Claro. Hay que contratar a una empresa. Si vamos a hacer las pruebas o el estudio socioeconómico, hay que contratar a una compañía para que vaya a hacer el estudio a la casa de habitación de cada uno de los candidatos a magistrados, que investigue cuál es el comportamiento del precandidato en la colonia, en el barrio o en la aldea, y que lo haga llegar, al igual que estudie cuál es el comportamiento del candidato o precandidato en la Corte Suprema de Justicia, que nos dé un análisis de la vida pública y privada del candidato. Eso no se hace a lo interno de la Junta Nominadora. Lo que hace es nada más revisar la documentación que tiene cada uno de los precandidatos. Y creemos que por ahí también hay que hacer ese análisis y dotar de esos espacios a la Junta Nominadora. Insisto también, las reformas deben ir dirigidas no solo para la Junta Nominadora, también para el Congreso Nacional, el compromiso que debe asumir con el pueblo. 30, dice usted, bajarlo de 45 a 30, porque elegir 45 es una tarea compleja para la Junta Nominadora en tan poco tiempo. ¿Cuántos idóneos encontraron ustedes en la última elección? Por ejemplo, de los candidatos, ¿llegaron a los 45 holgadamente o se quedaron ahí? Verdad es que no hicimos públicas en aquella ocasión. Ajá, vamos a ver. Solo encontramos 26 idóneos. Coincidimos 26 originalmente. Sí. Ese fue el número que todos los 7 o los 14 que estábamos participando, porque si bien es cierto, solo votábamos los 7 propietarios, sí, pero había cordialidad en cada uno de los compañeros miembros de la Junta Nominadora. Empezamos con celos, porque cuando llegamos teníamos la duda cómo iba a actuar cada quien, pero ya a medida que se fue desarrollando el proceso entramos en la confianza. Y entonces ahí encontramos 26, donde todos coincidimos con ellos. Después, en siguientes rondas y pláticas, encontramos 5. 5 más. Después, 5 más. 31. 5 más. Sí, y después, Aldo, empezamos a buscar cuáles no tenían denuncias, cuáles no tenían antecedentes penales, Híjole, sí, cuáles eran independientes. Sí. Y entonces así llegamos al número de 45. Por eso con franqueza puedo decir, 45 es un número alto. Por alto. Si para elegir un fiscal general hay problema, que solo es un propietario y un adjunto, imagínense para sacar 45 precandidatos idóneos para ser magistrados. Sé que este comentario es un poco fuerte porque cualquiera dice, yo tengo la capacidad. Sí, es como me considero yo, pero ¿cómo me considera la sociedad? ¿Cómo me consideran los demás abogados? Porque, Aldo, no solo es tener conocimiento, sino que tener independencia, tener también alguna credibilidad o buena credibilidad de la sociedad hondureña, ¿verdad? Y esencialmente de los abogados. Y no es fácil, ¿verdad? Luego saber trabajar en equipo, saber de administración, porque también eso toca cuando se es magistrado. Sí. Entonces, son un sinnúmero de requisitos. Yo sé que se discute en la sociedad hondureña, pero ¿por qué debe ser abogado? ¿Por qué debe ser notario? Si yo tengo maestrías, tengo doctorados, tengo esto y tengo lo otro. Sí. Bueno, primero porque está en la Constitución. Y si está en la ley, no se debe discutir, a menos que haya una reforma a la ley. La Facultad de Derecho siempre ha estado exigiendo el respeto a la ley, apegado a la ley. Hace algún tiempo nosotros venimos emitiendo pronunciamientos. Y esos pronunciamientos que iban y violentaban el Estado de Derecho, las reformas que estaban haciendo y nosotros defendíamos el Estado de Derecho, no permitió que ningún miembro del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas llegara de magistrado. Hoy por hoy no tenemos problema con eso, pero sí lamentamos que por ser independientes
que por defender al Estado de Derecho no se permita que llegue a ser magistrado. Sí. Es un número de situaciones. Para ser idóneo no es fácil cuando se buscan estos perfiles para ser magistrado. 26 de 45, menos del 70%. Encontraron menos del 70% idóneos en los que todos estaban de acuerdo. De estos 26, ¿verdad es que no se dijeron en aquel momento? ¿Cuántos son magistrados de esos 26? No recuerdo, pero no son muchos. Sí. No son muchos, no son muchos. Hay más dentro de los 24 que originalmente no salían. Dentro de la segunda No, y perdón, tercera 20, ronda. 21. 20, Sí, 26 19, les quedaron 19, para 19. 19. Sí, sí. Hay más dentro de esos 19. Jamás lo hubiéramos imaginado. Por eso digo, es un poco contradictorio que pidan que la Junta Nominadora elija los mejores candidatos, que son los que tengan mejor evaluación, y al final el Congreso Nacional no se comprometa a ello también. ¿Estamos a tiempo de entrar en esa reforma constitucional, por ejemplo? Porque la Corte debe elegirse ya, y tratándose de una reforma constitucional, ya no hay espacio para la misma, es decir, quedaría para un proceso siguiente dentro de 7 años, bajar el número de candidatos propuestos, darle el tiempo y la independencia a la Junta Nominadora. No. Las reformas constitucionales ya no se pueden hacer. Sí, ya no. Tienen que hacerse en esta legislatura y ser aprobadas en la próxima. No, en la otra. Ya no hay. Pero hay acciones que sí se pueden realizar. ¿Cómo cuál? Con solo que el Congreso Nacional diga, el Congreso Nacional va a elegir los mejores 15, los mejor evaluados, independientemente si son liberales, son nacionalistas, son libres, porque los mejores 15 van a tener una buena calificación académica, van a tener una calificación de independencia, sin duda alguna, van a tener una idoneidad extraordinaria y además van a gozar de la credibilidad de la sociedad hondureña. Fíjese que nosotros coincidimos con los primeros 15 o con muchos de los primeros 15 de la evaluación que estaban haciendo algunas organizaciones de la sociedad civil. Coincidíamos en gran medida con la evaluación que le daban esencialmente aquello de las audiencias públicas. Ya en la información total, con la hoja de vida ellos no la tenían y ahí teníamos una diferencia. Pero coincidíamos en el perfil de candidato a magistrado que necesitábamos. Pero no fue así esa coincidencia con el Congreso Nacional. Entonces, si el Congreso Nacional públicamente se comprometiera y dijera, mire, no podemos hacer las reformas constitucionales, estamos claros que nos vamos a ir con este sistema, pero también nos comprometemos en esta misma ley de la Junta Nominadora a elegir los candidatos que tengan el mejor perfil profesional dentro de los 45 que mande la Junta Nominadora. Los primeros 15, esos son los que van de magistrados. Ahí ya tendríamos una voluntad absoluta de todos los sectores de querer sacar los mejores candidatos. Veo algunos diputados que ya andan comentando públicamente que van a respetar el trabajo de la Junta Nominadora. Me encantó cuando lo dijo la diputada Maribel Espinosa, me encantó cuando lo dijo Fátima Mena. Confío en esas dos personas que lo dijeron públicamente. Y no dudo que lo vayan a exteriorizar en caso de que no se cumpla. Por lo menos yo espero ese compromiso de ellos porque ellos, además de ser diputados, son abogados. Y conozco la trayectoria de Maribel Espinosa y sé que es una profesional exitosa, además exigente. Eso es bueno. Ojalá y todos los diputados se comprometieran de la misma forma que lo están haciendo ellos. El Congreso que elija dentro de la nómina que se le envía a los 15 mejor evaluados, desde el de mayor nota a el número 15, a la decimoquinta mejor nota, mejor calificación. ¿Cuál es la rúbrica que utilizan para evaluar a los candidatos? Mire, también se está discutiendo porque también hubo una rúbrica en la ocasión anterior, primera vez que la Junta Nominadora lo implementa. No fue perfecta y se evaluaba originalmente la hoja de vida del candidato, años de ejercicio profesional, años de ejercicio en la Corte Suprema de Justicia, notariado,
sí, conocimiento en derechos humanos, también los posgrados que pudiera tener maestría como tal, y también se evaluaba el conocimiento en algunos temas mediante las audiencias públicas. No recuerdo con exactitud todos los elementos que se daban, pero esa rúbrica puede ser mejorada. No necesariamente tiene que adoptarla, además no es ley, solo fue un trabajo o un insumo que se hizo en aquella ocasión para poder buscar algunos aspectos coincidentes dentro de la Junta Nominadora y así poder evaluar a los precandidatos a magistrados. Hoy por hoy entiendo que están haciendo una evaluación, una recomendación. Cuando un candidato no es idóneo por alguna información que llega a la Junta Nominadora, debe tener también la libertad de la Junta Nominadora de excluir ese candidato o precandidato a magistrado, que de eso sucedió muchísimo y de esos hay información bastante en ese proceso. Nosotros mandamos un USB con toda la información de la Junta Nominadora al Congreso Nacional y también mandamos algunas recomendaciones de reformas como las que he puntualizado en este conversatorio con usted. Voy a la pausa, abogado, y regresamos para seguir dialogando sobre los criterios que deben primar, las reformas que se deben aplicar de inmediato y en el mediano y largo plazo para una escogencia idónea, acorde a lo que el país necesita de los futuros magistrados del Poder Judicial. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Al Banquillo. Sí, la autonominación es la correcta y es lo prudente en este tipo de procesos. Estamos de regreso en Al Banquillo por Telesistema Informativo, los criterios de evaluación de idoneidad para la escogencia de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. No solamente las exigencias para la Junta Nominadora, las exigencias para el Congreso Nacional, que las vamos a abordar en breve con el abogado Jorge Alberto Herrera Flores, del presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Para que usted conozca algunos de los artículos interesantes de la ley orgánica de la Junta Nominadora, vamos al artículo 8. El artículo 7 habla de quiénes, los requisitos, ¿verdad? Que habla de ser un dueño por nacimiento, mayor de 30 años, estar en ejercicio de sus derechos civiles y ser de reconocida integridad moral. Ese último es bien subjetivo, ¿verdad? Ese último es bien subjetivo porque tiene que ver mucho con la ética y la ética es más de evaluación interna, no tanto desde el exterior, sino que internamente. Pero el artículo 8 establece quiénes no podrán ser miembros de la Junta Nominadora, quienes se le haya decretado auto de prisión o estén morosos con la hacienda pública, los candidatos a magistrados de la respectiva organización, ni cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y quienes sean legalmente incapaces. Ya la ley define estos términos. ¿Cómo han recibido la última declaración que yo escuché del presidente del COEP? Es que ellos no van a nominar. Y si ellos no van a nominar, automáticamente quedan 6 representaciones para recibir nominaciones, para evaluar nominaciones. Mire, se está satanizando el tema de nominaciones. No genera mayor conflicto. Lo que pasa es que no hay compromiso de todas las organizaciones de sacar los mejores candidatos. No hay previo un filtro en las organizaciones. Por ejemplo, puedo decir del Colegio de Abogados, sí, y que es el gremio al que yo pertenezco. La preselección de los candidatos fue por una elección popular de todos los abogados y los que sacaran más votos, esos fueron los que salieron. Esa no es una preselección responsable y objetiva. Eso es hacer política también. Pero claro, mire, lo correcto es que cada candidato o precandidato se autonomine y debe de salir esa responsabilidad de las organizaciones que forman parte de la Junta Nominadora, porque después hay que hacer otra revisión allá en la Junta Nominadora. Claro. Entonces, es correcto, pero no es que genera gran controversia el hecho si nominan o no nominan la Junta Nominadora, o que ese es un cambio sustancial en el proceso de elección de magistrados.
eso no tiene mucho de profundidad, Aldo. Eso es nada más un poco cosmético esa reforma, y lo que hace es quitarle un poco de independencia. Por ejemplo, el Colegio de Abogados la vez pasada, de los nominados de los 20, solo sacó un magistrado. La Facultad de Ciencias Jurídicas o las facultades no sacaron magistrados. Ninguno de ellos está de magistrado. Y no por eso es que nos íbamos a repartir las organizaciones, tantos para tantos, tantos para tantos. No, al contrario. Había total objetividad al momento de preseleccionar, independientemente de la organización que venían o eran autonominados. ¿Usted es del criterio de la autonominación por sobre la nominación? Sí, la autonominación es la correcta y es lo prudente en este tipo de procesos para evitar las suspicacias, aunque repito, no es que eso genera controversia, pero debe demostrar interés el candidato en participar en ese proceso y no de una organización que lo proponga. Hay muchos precandidatos que decían, yo no quería, pero es que me llamó la organización tal y tal para proponerme. Y acepté porque me propusieron. Entonces, que salga de viva voz y decir, sí quiero ser magistrado, porque también la sociedad hondureña necesita ese compromiso de esas personas que buscó ese puesto. Y así vamos a ir también asumiendo la responsabilidad en cada uno de los espacios que nos vamos a desarrollar dentro de este proceso para la elección de magistrados. Verdades que no se dijeron en aquel momento, que se percibieron, sí, y que pueden darse en este también. Influencias políticas llamando al comisionado de los derechos humanos, recibime la nominación de este. A los trabajadores, recibime la nominación de este. A la Facultad de Derecho, que ya el abogado, perdón, al Colegio de Abogados, su presidente dijo que estaban recibiendo presiones para nominar algunas personalidades. ¿Qué pasa ahí? Mire, no hay esa presión directa, por lo menos nosotros no la tuvimos. Y quizá en aquel entonces las facultades eran, al igual que el COEP, las que más independencia tenían, ¿verdad? Sí, sí. Pero había compromiso de las demás organizaciones. No deja de encontrarse uno en el camino a alguien o en la calle, mira, voy participando, mira, apóyame. Y sí, en el proceso de preselección de la Junta Nominadora y de los representantes de las universidades, ahí sí tuvimos una diferencia fuerte y quiso alguien y algún sector político imponerse para poner un miembro de la Junta Nominadora. Y las universidades nos cerramos, dijimos no, y las universidades propusimos el candidato para bien o para mal, el que deseaban las universidades, pero no se permitió imposición a lo interno. Que se buscaban reuniones, sí, se buscaban reuniones, pero también depende de la personalidad de cada miembro de la Junta Nominadora si va o no a reunirse. Recuerdo que estábamos en un hotel capitalino cerca de Casa Presidencial en el momento de elección de los representantes ante la Junta Nominadora. Y llegaban llamadas y diputados, de diputados Sí. pidiendo reuniones previo a elegir los miembros de la Junta Nominadora. Y los que estábamos en aquel entonces en ese proceso y que teníamos compromiso con Honduras, jamás permitimos la participación o reunirnos con estos sectores. Pedían que fuéramos 5 minutos a Casa Presidencial. Jamás aceptamos esa propuesta. Y en el proceso estuvimos totalmente independientes. Recuerdo que una vez mandaron a decir un diputado de un partido político que era jefe de bancada, decirle a Jorge que se ponga claro, hombre, si es liberal, si es nacionalista, a quién va a apoyar o a Libre. Así dijo. Sí. Entonces me dijo el amigo, mira, te mandan a decir esto y esto. Decirle que es que yo no llevo compromiso con ningún partido político. Decirle que yo voy representando a las universidades y que el compromiso que tenemos es con Honduras, con la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que no me encuentra por donde me está buscando, porque me está buscando por la parte equivocada. Así es. Y no dudo que también se hayan manejado otros candidatos porque vi una total y absoluta independencia y compromiso extraordinario de los representantes del COET, Santiago Ruiz y Emil Barjún, hombres de una sola pieza comprometidos con el proceso, ¿verdad? Y de verdad, ojalá en esta nueva Junta Nominadora
encontremos de esas personas que son referentes, porque don Emín Santiago ya venía de la elección anterior, había participado en la Junta Nominadora y nos daba algunas pautas a seguir, ¿verdad? Y don Emín ponía la prudencia cuando en algún momento no coincidíamos en criterio. Entonces ahí nos llamaba la voz de la experiencia y fueron personas fundamentales, no solo para llevar un proceso cordial, sino para también mantener la armonía a lo interno de la Junta Nominadora. ¿Y percibe usted que el panorama seguirá así en esta ocasión, que facultades y COEP serán las menos manipulables en este proceso, que tal vez haya algún grado de politización o de influencia en el CONADE, en la representación de los trabajadores, quizás en el Colegio de Abogados? ¿Percibe que habrá algún grado de politización o algún grado de influencia hacia esas organizaciones? Mire, yo no digo que hubo influencia en los miembros de la Junta Nominadora que participaron en la elección anterior. Dije con quién había encontrado armonía de entrada al proceso, ¿verdad? Y que eso fue bueno y fue agradable. En esta ocasión, si usted revisa, Aldo, casi todos los actores ya han cambiado, excepto que se mantienen hoy por hoy las universidades y el COEP. Y creo que también los trabajadores. Después casi todos ya cambiaron, el comisionado ya cambió, la Corte Suprema de Justicia ya cambió, parte de la sociedad civil ya cambió, y entonces creemos que ha habido cambios. Pero además, Aldo, creemos que existe una gran preocupación por la inseguridad jurídica que estamos viviendo en Honduras, y vale la pena repuntar hacia dónde queremos ir. No es fácil hoy por hoy, aún para los que somos abogados, saber que tenemos audiencias señaladas para un año y que entre audiencia y audiencia se va a tardar un año, y que un juicio, por muy corto que sea, va a llevar 4 o 5 audiencias. Es complicado. Creo que hay una mora judicial que es imposible entender que tenemos una verdadera administración de justicia en el país. Ahí lo sentimos todos y creo que esta Corte Suprema de Justicia nos ha quedado a deber. A eso iba a preguntarle, porque usted, que fue parte del proceso para recibir y evaluar a los candidatos, ver la forma en que se eligió, ¿verdad? ¿Se acuerda del diputado Marlon Lara? Sí, 1, no 1, sí 2, sí 3, no 2. Ese mecanismo de elección fue terrible, ¿verdad? Más de un mes en eso. Sí, soñaba con eso, ¿verdad? Más de un mes en eso. Y 7 años, casi 6 años y fracción de meses después, me dice usted que esta Corte queda de ver. ¿Cómo se siente el representante de la Junta Nominadora ver que su trabajo, ¿verdad?, al final se ve defraudado por las actuaciones del Poder Judicial? Cuando digo que queda de ver, hay muchos factores que analizarlo, ¿verdad? Como claustro, no compartimos el criterio que emitió la Corte Suprema de Justicia sobre las sedes, no compartimos los criterios sobre reelección presidencial. Son artículos pétreos, debieron haber defendido la Constitución sobre esos aspectos. Luego hay una mora judicial extraordinaria, y sé que están queriendo justificar con lo de la pandemia, pero antes de la pandemia también ya venía la mora, y aún sabiendo que tenemos una crisis tampoco se ha hecho absolutamente nada. Entonces es un poco complicado sentirse cómodo, sentirse bien. Al contrario, creo que... Vamos a recuperar la comunicación, la señal del abogado Jorge Alberto Herrera Flores. Estamos hablando sobre algunas determinaciones que esta Corte Suprema de Justicia no han ido acorde con las expectativas que se tenían con relación a su trabajo. Particularmente hablaba el abogado Herrera de las sedes, hablaba del tema de la reelección presidencial y otros que abordaremos al regresar de la pausa aquí en Al Banquillo. Cuando hicieron las pruebas de confianza la vez anterior, obligaban a las damas que se quitaban la ropa y que pudieran pudieran hacer esa prueba de confianza sin ropa en frente de personas particulares.
De regreso en Al Banquillo por TSI, Telesistema Informativo, con nosotros el abogado Jorge Alberto Herrera Flores. Voy con preguntas puntuales que seguramente tendrán respuestas contundentes como las que me ha dado hoy el abogado Herrera. ¿Debe reformarse la ley para permitir que todos los abogados aspiren o solo se mantengan aquellos que cumplen el requisito del exequatur notarial? Ya no es posible hacer esa reforma porque es una reforma constitucional. Para elegir esta corte ya no es posible entrar con esa reforma. Hoy por hoy la Constitución de la República manda que para ser magistrado, entre otros requisitos, debe ser abogado, notario ya como tal. Entonces hay un requisito constitucional y ya no se puede hacer esa reforma. ¿Para próximos procesos? Ahora, sí, es viable hacerlo para próximos procesos porque también hay abogados que son muy buenos aunque no son notarios, aunque debemos declarar, no puede ningún abogado sin ser notario ir a participar en una terna evaluadora para notario de cualquier abogado que se esté postulando, que esté buscando el exequatur. Ahí tiene que excusarse porque no tiene el grado que nosotros llamamos en la academia el grado mínimo para evaluar. Excelente. Otra consulta, ¿cómo ha recibido las declaraciones del diputado Russell Tomé, que dijo que ya tenía los votos del Partido Nacional para escoger a la nueva Corte? Después don Tommy Zambrano salió diciendo que no había negociado nada, pero cuando ya alguien del partido de gobierno lanza un globo sonda es que hay algo ahí. Mire, eso es preocupante porque quita la motivación de participar. Los mejores hombres y mujeres que tienen los requisitos ya no quieren participar porque ya huele a político la elección de la Corte Suprema de Justicia. Es lamentable que esa información salga al Congreso Nacional, que al final es quien elige, quien está haciendo las reformas, quien está pidiendo cambios, pero que ya políticamente se están poniendo de acuerdo. Si eso salió y eso es así, es lamentable y no hay voluntad de participar. No vamos a tener un grupo de abogados elocuentes para participar en este proceso. ¿Qué hacer para que ningún sector se considere con el derecho de escoger 8 magistrados y tener mayoría en esa corte? Es bien difícil cómo funcionan las cosas en el país, pero debemos de hacer las reformas a la ley para que en esa misma ley de la Junta Nominadora el Congreso Nacional se comprometa a que va a sacar y va a elegir a los mejores 15 evaluados que mande la Junta Nominadora. Eso sería un gran compromiso y seguro que estaríamos comprometidos a pedirle a los buenos abogados que participen y que se llene esa Junta Nominadora de hojas de vida para elegir a los mejores 15 candidatos a magistrados. Porque a mí me parece que eso sería como lo ideal, que la Junta presente la lista en orden de mayor a menor, ¿verdad? De mayor a menor y que ahí se vean quiénes son los 15 mejores evaluados. Pero la pregunta es cómo logro el compromiso de todas las bancadas de que voy a escoger los 15 que la Junta Nominadora como administradora del proceso evalúa como los 15 mejores. Sí, pero fíjense que eso solo es voluntad de querer hacer las cosas bien. Sí. Pero pedírselo a la Junta Nominadora y que ellos no hagan nada al respecto es totalmente contradictorio y hasta poco triste, por no decirlo de otra forma mucho más fuerte. Sí, así lo veo en realidad. La exigencia, los ojos, la mira está en la Junta Nominadora. Al final el Congreso va a elegir, pero todo está apuntando a la Junta Nominadora. Es lamentable de verdad, porque la mira debe estar en los candidatos a magistrados y el Congreso Nacional, que es al final quien elige. Ahí es donde debe estar la mira, no en la Junta Nominadora. Podemos darle a ustedes la lista de los 45, si no la tienen, estoy seguro que la tienen en los archivos, de los que participaron anteriormente. Sí. Le aseguro que la mitad de esos 45 que mandamos no va a participar, porque no creen el proceso transparente al momento de elegir en el Congreso Nacional. A pesar de que ellos salieron dentro de los 45, en esta ocasión no están dispuestos a someterse a ese proceso que hasta vergonzoso es porque cuando hicieron las pruebas de confianza la vez anterior, obligaban a las damas que se quitaban la ropa y que pudieran sacar, pudieran hacer esa prueba de confianza sin ropa en frente de personas particulares. Es ofensivo de verdad y los obligaban a hacerlo. Eso se dio, abogado. Se dio, claro que se dio. ¿Obligaban a las abogadas a vestirse y a presentarse así? Sí, para
para ver que la prueba de confianza Sí. se hiciera de forma directa del candidato a magistrado. O sea, podemos dudar de todo mundo, hasta aún de los candidatos a magistrados, para ver si en la prueba toxicológica no venía producto de otra persona, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Entonces, eso se dio, eso fue complicado, ¿verdad? Increíble. Y tuvimos denuncias en aquel entonces que hasta nos sancionó el IAIP porque quería información de los que habían participado y quería que le diéramos las pruebas de confianza, cuáles eran los resultados, que esa era una información de carácter público que tenía que conocerlo la sociedad hondureña, cuando la misma ley establece que es de carácter privado y personalísima. Toda una serie de situaciones que se dan alrededor de este proceso, pero fue denigrante para muchos precandidatos a magistrados. Y hoy lo puede consultar usted con esos que participaron y se va a dar cuenta que trasciende mucho más allá a un interés personalísimo. Sí. Las pruebas de confianza de la forma en que están en la ley de la Junta Nominadora y las pruebas de confianza de la forma en que se realizaron la vez pasada fueron complicadas y hoy por hoy creo que con esa experiencia hay muchas personas que no van a participar. Dijo recientemente la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, tengo derecho a participar. Tiene total y absoluto derecho. Mire, tal vez satanizamos un poco el hecho de que sean funcionarios públicos y tal vez no lo miremos bien. Okay. Por ejemplo, si la abogada Rixi Moncada hubiera participado en la elección anterior, hubiéramos tenido una candidata de lujo, porque no tenía vínculos con el partido de gobierno. Y ahora es que se está revirtiendo todo el esquema y ahí es donde perdemos la objetividad por el hecho de pertenecer a un partido político o que haya trabajado. Entonces ya estamos satanizando, pero no existe ese requisito. Otra cosa es verificar la idoneidad considerando la relación que pueda tener con el Ejecutivo. Son dos cosas totalmente distintas. Pero si me preguntan si tiene derecho, sí tiene derecho a participar. Llena los requisitos, sí es abogada, es notaria, llena todos los requisitos. Y creo que no podemos de entrada empezar a descalificar a los candidatos o precandidatos que puedan existir, porque para eso va a haber una junta nominadora que al final es el que va a revisar todos estos detalles para ver si califican o no los candidatos a magistrados. ¿Debería renunciar la ministra Rixi Moncada si quiere autoproponerse? Cuando ya esté en el proceso, creo que sería lo idóneo. No es obligatorio. Sí. No es obligatorio. Ella no tiene ninguna inhabilidad, pero moralmente es recomendable que no pertenezca al gobierno actual, al Poder Ejecutivo, para que tenga esa independencia. Ahora, no le da la seguridad que porque renuncie, por eso es que va a salir dentro de los 45. Llegar, sí. Si no da esa seguridad tampoco, hay que ver cuál es el criterio que puede implementar los miembros de la Junta Nominadora. Pero en aquel entonces también habían funcionarios públicos que participaron. Y históricamente hemos visto que hay funcionarios públicos que participan. Y no se debe satanizar el hecho de que sea funcionario público. Además de los requisitos que exige la Constitución de la República, siempre buscamos independencia que pueda tener ese candidato a magistrado o precandidato a magistrado, y además buscamos el conocimiento, que haya practicado el derecho en los tribunales de la República, ya sea como abogado independiente o como miembro del Poder Judicial. Ideal sería que todos hicieran carrera judicial. La abogada Rixi Moncada tiene experiencia como ex fiscal, eso es buenísimo también, pero igual hay que esperar quiénes van a integrar la Junta Nominadora y cuáles son los criterios que van a tener en ese momento. Ha sido de verdad muy ilustrativa su participación, abogado, y agradezco de verdad que haya aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, estamos siempre a la orden y con la idea de encontrar una Corte Suprema de Justicia totalmente independiente y respetuosa del Estado de Derecho. Gracias a usted, abogado Jorge Alberto Herrera Flores, con nosotros aquí en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.